Siempre creí que ciertos lugares no se encuentran por accidente, nos llaman. Es como si la propia tierra esperara en silencio a la persona adecuada para revelar lo que escondió durante eras enteras. Cuando recibí un conjunto de coordenadas sin firma, acompañadas solo por una frase, lo que buscas está más vivo de lo que crees, pensé que era una broma. Pero la precisión de los números, la ubicación remota y aquella extraña sensación persistente me empujaron hacia el desierto. La región era conocida solo por pastores nómadas y por algunos investigadores antiguos que prefirieron nunca publicar sus hallazgos. Un altiplano seco, marcado por dunas altas y un viento que parecía cantar. El primer día, mientras montaba el campamento, noté algo en el aire, una resonancia baja, constante, como si el suelo vibrara en un ciclo demasiado lento para ser natural. Recordé inmediatamente la frase de la nota. Aquello no era casualidad. Trabajé solo hasta el atardecer, luchando con esa sensación de estar siendo observado, no por animales, no por personas, sino por algo más grande, algo antiguo. A cada paso, la arena parecía responder, moviéndose de forma delicada, casi como si reconociera mi presencia. El viento traía sonidos tan constantes que parecían palabras perdidas. Y fue entonces, en el silencio abrupto antes de la noche, cuando lo escuché por primera vez, en 3 golpes secos, seguidos de uno grave y prolongado. Un patrón en una especie de llamado. El segundo día, comencé a excavar en el punto indicado por las coordenadas. Al principio, nada más que capas y capas de arena, compactada, tan compactada, que parecía haber sido presionada por un evento catastrófico. Pasaron horas antes de revelar la primera superficie sólida, en una losa de piedra marrón, pulida, demasiado lisa para haber sido tallada por manos humanas de aquella época. Pasé los dedos por encima. La piedra estaba fría, como si hubiera sido protegida del tiempo. Y cuando presioné el centro de la losa, escuché de nuevo el mismo patrón: 3 golpes cortos, uno largo. Era imposible que algo tan profundo emitiera aquel sonido. Pero en ese momento lo entendí. No estaba simplemente excavando, estaba siendo guiado. Seguí retirando arena con cuidado, revelando bordes, líneas y relieves. Había símbolos, pero no eran caracteres ni figuras. Eran formas repetidas, curvas que recordaban ondas sonoras congeladas en piedra. Intenté fotografiarlas, pero mi cámara falló 3 veces. Solo funcionó cuando apagué el micrófono. Era como si el sonido mismo interfiriera con la tecnología. Fue al anochecer cuando encontré lo que cambiaría todo. Bajo la tercera losa había una abertura estrecha, no natural, sino perfectamente recta, como si la roca hubiera sido cortada con calor extremo o con algún tipo de frecuencia vibratoria que aún hoy desconocemos. El pasadizo era oscuro, profundo, y emanaba un frío casi vivo, como si respirara. Al iluminarlo, noté que las paredes internas reflejaban la luz en patrones extraños, curvas que se doblaban como metal líquido. Descendí con cautela, sin saber si estaba entrando en una cámara, un corredor o algo mucho más antiguo. La luz de la superficie desapareció rápido. Allí abajo, el silencio era tan absoluto que mis propios latidos resonaban en las paredes. Y entonces lo vi. En el centro de la primera cámara subterránea había una estructura circular, similar a un mosaico de piedra, pero lo que realmente me golpeó fue la figura en el centro: un cuerpo humanoide, pero claramente no humano, esculpido en piedra negra, alto, delgado, de rasgos elegantes, ojos alargados, pero el detalle más impresionante eran las manos tan largas, finas, sosteniendo lo que parecía un disco o sello. Cuando acerqué la linterna, entendí que no era una escultura, era un cadáver fosilizado, perfectamente preservado, intocado por el tiempo, con al menos entre 3.0 y 5.0 años, pero tan bien conservado que parecía haber sido colocado allí horas antes.
Mis piernas temblaron. El aire se volvió denso, casi espeso. Había algo en aquella presencia que no pertenecía al mundo como lo conocemos. Y entonces, bajo mis pies, el suelo vibró de nuevo el mismo patrón sonoro. 3 cortos en uno largo. Pero esta vez no venía de la arena, venía del cuerpo, del ser. Y por primera vez desde que llegué, sentí que no estaba descubriendo una tumba. Estaba abriendo una puerta que nunca debió ser abierta. El frío de la cámara se intensificó, la linterna titiló y tuve la clara sensación de que algo allí, algo muy antiguo, acababa de despertar. El segundo día dentro de aquella cámara subterránea fue cuando entendí que ese lugar no era simplemente un sitio arqueológico, era un archivo vivo, un depósito de algo que la historia jamás registró y que, quizás, nunca debió ser encontrado. Cuando regresé a la superficie aquella primera noche, mi cuerpo temblaba. No de frío, sino de algo más profundo, como si la estructura misma de la realidad se hubiera desplazado frente a mí. Dormí poco, atormentado por la imagen de aquel ser fosilizado, por las manos largas sujetando aquel disco misterioso, por los patrones sonoros repitiéndose como una advertencia antigua. Volví a descender al amanecer. El sol apenas tocaba el horizonte y ya sentía el aire vibrar de forma sutil, como si el desierto intentara comunicarse. La abertura parecía aún más oscura que antes, y al poner el pie en el primer peldaño, tuve la sensación de que el ambiente reconocía mi presencia, como si estuviera entrando no solo en un espacio físico, sino en un recuerdo. La cámara me recibió con el mismo silencio espeso, casi líquido. El cuerpo fosilizado seguía allí en el centro, inmóvil, pero había algo distinto a la postura. Había cambiado, quizás era paranoia. Oh, quizás era real. Me acerqué lentamente, examinando cada detalle. La roca alrededor del cuerpo tenía marcas, no de herramientas humanas, sino de algún tipo de emisión térmica o vibratoria. Parecía como si la cámara hubiera sido moldeada usando ondas sonoras, doblando la piedra como arcilla. Las paredes eran lisas, con pequeñas canaletas que rodeaban todo el perímetro. Al pasar la mano, noté que no eran tallados, eran venas minerales, pulsando de forma débil, como si contuvieran energía dormida. Fue entonces cuando vi los símbolos. Estaban en las paredes, en el suelo y en el pedestal donde descansaba el ser. Pero no eran simples marcas, eran curvas ascendentes entrelazadas como ondas capturadas en un osciloscopio. Parecían un lenguaje, pero un lenguaje de frecuencias, no de palabras. Y al iluminar algunos de ellos, noté que reflejaban la luz no como piedra, sino como si fueran superficies metálicas extremadamente finas. Tecnología imposible para la época. Me acerqué aún más al ser, y cuanto más lo observaba, menos parecía una escultura. No había marcas de herramientas, no había fisuras propias del tallado. Era como si el cuerpo se hubiera petrificado instantáneamente, preservado mediante un proceso que ni siquiera la tecnología moderna podría reproducir. La estructura ósea era fina y alargada. Los ojos inclinados sugerían una visión amplia, adaptada a la baja luminosidad. La piel, incluso fosilizada, mostraba patrones como microescamas. Nada de aquello pertenecía a ninguna rama conocida de la biología. Tomé mi cuaderno y comencé a anotar cada detalle. Mientras escribía, el patrón sonoro volvió 3 pulsos cortos, uno largo, pero esta vez no venía de un punto específico. Resonaba en toda la cámara, como si las paredes fueran parte de un sistema acústico integrado en la misma roca. El aire se volvió más denso, la linterna titiló, y entonces lo vi el disco. Reposaba entre las manos del ser, un círculo perfecto, con un agujero central, como un antiguo sello ritual. Pero la superficie era imposible describirla. Parecía vidrio, metal y agua a la vez. La luz se deslizaba por él como si estuviera vivo. Cuando rocé la orilla con la punta de los dedos, el objeto emitió un brillo suave,
Como una respuesta, la vibración cesó de inmediato. El silencio volvió a reinar, y entonces, por primera vez, la superficie del disco proyectó imágenes y no dibujos, no símbolos en escena. Vi montañas desconocidas, vi estructuras altas de piedra y metal, imposibles para esa época. Vi seres caminando en filas perfectas, cargando discos idénticos al que tenía enfrente. Vi una construcción gigantesca, como un templo sin paredes, sostenido por columnas que vibraban. Pero lo que realmente me impactó fue la última imagen, un mapa Han de la Tierra, con regiones marcadas que ya no existen en nuestra geografía moderna. Aquella civilización no solo era avanzada, había existido durante siglos, quizás milenios, antes de desaparecer. Y desapareció de repente. La proyección se apagó. La luz murió, en el disco volvió a su estado inerte. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que había visto. Era imposible que una civilización tan avanzada surgiera y desapareciera sin dejar rastros claros, a menos que alguien los hubiera borrado, o a menos que todos sus rastros estuvieran allí, sellados y ocultos. Me agaché para revisar la base del pedestal. Había círculos concéntricos, como ciclos de tiempo. En el centro, un símbolo sencillo en dos líneas paralelas, cruzadas por una tercera, como un inicio y un fin. Miré nuevamente al cuerpo. Una pregunta crecía en mi mente, pesada, inevitable. ¿Era un guardián, un refugiado, o el último sobreviviente de todo un pueblo? La vibración volvió, esta vez más fuerte. El aire tembló. La arena dentro de la cámara se movió, como si algo respirara bajo ella. Y entonces, por primera vez, sentí, no escuché, un destello de conciencia, una impresión mental, un pensamiento que no era mío. Aquello no era una tumba, no era un archivo, era una advertencia. Y algo ahí abajo estaba despertando, no solo en el cuerpo fosilizado, sino en toda la estructura. No tuve valor para seguir. Subí las escaleras con rapidez, con la sensación clara de que la cámara ya estaba respondiendo y que las próximas horas serían decisivas. Lo que fuera que había ocurrido hace 4.0 años estaba a punto de repetirse. Regresé a la cámara al día siguiente con la mente dividida entre el miedo y la fascinación. Ya no sabía exactamente qué estaba investigando. Si era simplemente una civilización olvidada o algo mucho más profundo, más antiguo y más consciente que nosotros. Pero había una sensación que crecía con cada paso. Anés, lugar quería ser visto, quería ser recordado. Al descender los peldaños, noté que el aire había cambiado. Había un calor sutil, como si alguien o algo hubiera respirado allí durante toda la noche. La vibración, antes espaciada, ahora era más constante, más firme. La cámara parecía prepararse para despertar por completo. Mi linterna recorrió las paredes y vi algo que no estaba allí el día anterior. 9 marcas, raspadas, talladas o reveladas. Los símbolos metálicos ahora brillaban con un tono azul tenue, más intenso. Era como si se hubieran activado, como si la cámara hubiera encendido un circuito interno. Toda la estructura parecía un organismo mineral respirando de forma lenta pero deliberada. Y entonces vi el cuerpo. Ya no podía engañarme. No era un cadáver estático. No era un objeto petrificado sin vida. Algo estaba cambiando. La fisura del pecho era ahora más grande, abierta lo suficiente como para dejar ver capas internas. Pequeños fragmentos de piedra habían caído alrededor del pedestal, y las manos, antes rígidas como roca, tenían movimiento, mínimo, casi imperceptible, pero real. Aquel ser se estaba moviendo, o mejor dicho, estaba intentando liberarse. Retrocedí con el corazón acelerado. Aquello no era una escultura, era una transición, un proceso. Intenté racionalizarlo. Quizás la diferencia de temperatura había expandido la piedra. Quizás mi mente estaba jugando conmigo. Quizás entonces empezó el sonido. No el patrón de 3 golpes cortos y uno largo. No el pulso grave.
otro sonido más suave, más irregular, más biológico. Sonaba a respiración. Han la linterna titiló y algo brilló en el pedestal. Una fina capa de polvo se desplazó, como si fuera apartada por un campo invisible, revelando nuevos símbolos. Formaban un patrón circular, con líneas radiales, parecido a un diagrama energético. Y en el centro, el mismo símbolo de siempre, en dos líneas paralelas cruzadas por una tercera. El símbolo de un ciclo. Entonces comprendí algo que me heló profundamente. Aquel lugar no era un santuario, no era un templo, no era un laboratorio, era un reloj, un dispositivo diseñado para registrar y activar ciclos, no de horas, no, de días, de eras. Y la era de aquel ser estaba terminando su sueño. Volví mi atención al cuerpo. La fisura ya no era un simple rasgo, era una apertura, una puerta interna. El disco permanecía entre las manos, pero ahora emitía un brillo suave, como si su interior se estuviera calentando. Intenté tocarlo otra vez, pero esta vez sentí un impulso, no físico, sino mental, que me detuvo, como si algo me dijera que no debía forzar nada. La vibración aumentó, y entonces el disco proyectó nuevas imágenes, pero no eran escenas amplias, eran recuerdos en fragmentos. Un cielo extraño. Vi estructuras translúcidas. Vi seres similares caminando en grupos, sosteniendo discos como aquel. Vi sombras enormes avanzando detrás de ellos, como un fenómeno natural o cósmico que se aproximaba. Luego vi algo aún más perturbador en una ciudad desapareciendo sin dejar rastro, no derrumbándose, no ardiendo, no siendo invadida, desapareciendo instantáneamente, desvaneciéndose, esmojiéndose, como si fuera absorbida por un vacío invisible. Y entonces vi la cámara. Esta cámara la misma. Un grupo de seres bajaba por el pasadizo, llevando discos, sellando las paredes, apagando la luz de la superficie. Ellos no habían muerto, no habían sido destruidos, no habían escapado. Apagaron su ciclo, encerraron su era. Me alejé unos pasos, respirando con dificultad. Ahora todo era claro. Aquel ser no era una víctima, era un testigo, uno que había sobrevivido lo suficiente para ser guardado en aquel estado. Una despedida, una pausa, un mensaje congelado en piedra, esperando un nuevo ciclo. Y ahora ese ciclo estaba despertando. La vibración en la cámara aumentó hasta que pude sentirla en mis costillas. La arena en el suelo se movía como si respirara. Y entonces, sin aviso, una voz, la misma voz mental, regresó: no estás solo. No eres el primero. No eres el último. Retrocedí en shock. No sabía si esa voz venía del ser, del disco, de la cámara o de algo. Aún mayo, en el aire tembló. Las paredes brillaron y el corazón de la cámara, esa presencia invisible, parecía acelerarse. Subí las escaleras con desesperación. El cielo afuera estaba pálido, casi blanco, y en el horizonte juraría haber visto una forma, una sombra vertical desaparecer entre las dunas. Escribí en mi diario, casi sin poder sostener el lápiz: esto no es arqueología, es un despertar programado, y el siguiente paso está por venir. Volver a la cámara, después de todo lo que había ocurrido, exigió más valentía que cualquier expedición que emprendí en mi vida. En el fondo, sabía que estaba cruzando un límite, no solo científico, sino biológico, psicológico y tal vez hasta espiritual. La sensación de haber sido elegido por ese lugar no era orgullo, era miedo. Porque aquello que elige exige aquello que despierta. Esperan, y aquello que se oculta durante 4000 años no retorna sin propósito. Descendí los escalones antes del amanecer, mientras el cielo aún era una franja azul oscura. Con cada peldaño, el aire se volvía más denso, como si estuviera entrando en los pulmones de una criatura inmensa y dormida. Cuando mis pies tocaron el piso de la cámara, lo comprendí al instante. El lugar ya no dormía, estaba vivo. La luz de la linterna recorrió el espacio,
revelando que los símbolos en las paredes ya no solo brillaban, palpitaban. Los patrones metálicos irradiaban luz desde dentro de las venas minerales, como si la estructura completa fuera un organismo lumínico, activado después de un largo letargo. Y entonces lo veían el cuerpo. Ya no era un fósil en reposo, ya no era una figura atrapada en la piedra. Algo había cambiado. Otra vez, la fisura del pecho se había abierto aún más, revelando capaus internos, tejidos cristalinos, entrelazados con fibras luminosas. La piedra exterior había comenzado a desprenderse, acumulándose en pequeños fragmentos a su alrededor. Las manos, antes rígidas, ahora se veían más sueltas, como si hubieran intentado levantarse durante la noche. Aquel ser estaba despertando. La linterna tembló en mis manos. El aire vibraba con un zumbido profundo. La cámara entera parecía prepararse para algo. Y entonces el disco se elevó. No mucho, unos centímetros apenas, pero suficiente para demostrar que la energía del ambiente estaba interactuando directamente con él. La superficie ondulaba suavemente, como si fuera metal líquido calentándose. La vibración subió de intensidad, y entonces sucedió lo imposible. A la cámara produjo un sonido no un eco, no un pulso, un sonido real, profundo, grave, como un canto emitido desde las entrañas de la tierra. Las paredes vibraron, la arena saltó del suelo. Sentí el peso del sonido dentro del pecho, como si fuera parte de mí y en medio de ese canto monumental, la voz mental regresó. En el ciclo, vuelve en la puerta. Se abre, no huyas, me estremecí. Aquella voz no era humana, pero tampoco era hostil. Era inmensa, antigua, inevitable. Mi linterna parpadeó una vez, 2 veces, y se apagó. Oscuridad total. Entonces, la luz volvió. Pero no desde la linterna, no desde el disco, venía de las paredes. Los símbolos se encendieron uno por uno, como constelaciones vivas. Formaban patrones en círculos, espirales, líneas entrecruzadas. Era escritura, sí, pero también era función. Aquello no estaba decorado, estaba operando. El disco respondió a la luz. Se elevó un poco más. La superficie brilló y el pecho del ser comenzó a abrirse con un movimiento lento, ordenado, como una flor mineral al amanecer. La piedra no se rompía, se desprendía. Era un proceso controlado, previsto hace miles de años. La vibración alcanzó un punto máximo. Y luego, silencio en la luz, se apagó de golpe. Los símbolos se oscurecieron. El disco descendió muy lentamente hasta quedar suspendido sobre el pedestal, y entonces sucedió. El ser movió el cuello lentamente, con esfuerzo, pero se movió. Mi corazón se detuvo por un instante. Las manos del ser se abrieron más en los dedos, largos, elegantes, temblaron suavemente. Un sonido agudo salió de la fisura del pecho. No era ruido, era un intento de voz. Me acerqué sin pensarlo. El disco brilló con más fuerza, elevándose hasta quedar a la altura de mis ojos. La superficie se llenó de símbolos luminosos, dispuestos en secuencias, pulsos y ondas, como si me hablara en un idioma imposible. Y entonces el ser abrió los ojos. No tenían pupilas, no tenían iris, solo una superficie translúcida, profunda, llena de reflejos que parecían galaxias comprimidas. Miró. No al disco, no a las paredes. Me miró a mí, ni en esa mirada sentí algo imposible de explicar en reconocimiento, como si yo fuera esperado, como si mi presencia allí no fuera casual, como si mi papel hubiera sido designado mucho antes de mi nacimiento. La voz mental volvió, suave pero clara. Has escuchado. Entonces, debes recordar, antes de que pudiera reaccionar, el disco proyectó una ráfaga de luz contra la pared principal. Imágenes surgieron en ciudades imposibles, templos colosales sin paredes, estructuras luminosas, seres caminando en el símbolo del ciclo. Y luego,
la ruptura, una onda extrema en una distorsión, un colapso de luz. Las ciudades desaparecían en segundos, las estructuras se desvanecían, la población era absorbida por una oscuridad repentina. Y la última imagen en Ceres, corriendo hacia cámaras subterráneas, salando entradas, descendiendo, apagándose en la proyección terminó. El disco se apagó, el ser cerró los ojos. Y entonces lo entendían: aquella civilización no había sido destruida, había sido preservada, recogida, guardada, y ahora el proceso comenzaba otra vez. Cuando volví a la superficie después de aquella proyección, el mundo parecía distinto, no porque el desierto hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Era como si una parte dormida de mi mente hubiera sido obligada a despertar de golpe. El aire vibraba. El silencio ya no era silencio. Mantenía capas, frecuencias, notas que no podía oír, pero sí sentir en los huesos. Caminé por las dunas durante horas, intentando comprender la magnitud de lo que había visto. Esa civilización no había desaparecido como las demás, ni por guerra, ni por catástrofe, ni por colapso social. Había sido retirada, extraída, recolectada, preservada. Y lo más inquietante, no era lo que les pasó a ellos, era lo que estaba empezando a pasarnos a nosotros. Cuando el sol finalmente nació, supe que debía regresar a la cámara. Parte de mí temía que el ser ya no estuviera allí, o que todo hubiera sido un delirio provocado por el cansancio. Pero otra parte sabía que no era así. Lo que había visto no era un sueño, era memoria, una memoria demasiado grande para un solo ser humano. Descendí los escalones con cuidado, sintiendo el aire espesarse a cada metro. Cuando llegué al fondo, lo vi de inmediato. La cámara ya no estaba despertando. La cámara estaba activada. Los símbolos no solo brillaban, se movían sutilmente, reorganizándose como organismos vivos, adaptándose a un nuevo estado. La luz subía y bajaba dentro de ellos, como si la roca respirara junto conmigo, y entonces lo vi. El ser en la fisura del pecho estaba completamente abierta. Lo que vi dentro desafió toda lógica en tejidos cristalinos entrelazados con fibras de luz, como nervios luminosos conectados a un cuerpo que ya no era carne, pero tampoco era roca. Era algo intermedio, algo diseñado. La piedra exterior se había desprendido casi por completo, formando una corona de fragmentos alrededor del pedestal, y el disco flotaba en el aire inmóvil, perfectamente estable, como si descansara en un campo invisible. Por un instante, el ser abrió los ojos. No fue reflejo, no fue espasmo. Estaba despierto. La vibración en la cámara cambió de frecuencia. Era más profunda, más poderosa, casi geológica. Parecía provenir no solo del suelo, sino del planeta mismo. Las proyecciones reaparecieron en las paredes, pero esta vez no eran recuerdos dispersos, eran explicaciones. La primera imagen mostró un tiempo anterior a cualquier civilización humana, antes de ciudades, antes de escritura, antes de agricultura. Ellos no eran visitantes, no eran invasores, no eran dioses, eran habitantes, parte de un ciclo anterior de la Tierra, una especie que existió mucho antes de que los seres humanos aparecieran. Las imágenes siguieron a la expansión de su civilización, sus estructuras colosales, a sus ciudades de luz, sus templos vibratorios, su relación con el planeta como un organismo vivo. Y luego, la ruptura, un pulso global, una onda imposible. No era guerra, no era meteorito, no era terremoto, era un evento cíclico. Su civilización fue arrancada de la superficie, no aniquilada, retraída, absorbida, guardada. El final de la proyección mostró cientos de cámaras como la mía, miles, quizás esparcidas por todos los continentes, con seres entrando en ellas para dormirse en ese estado petrificado, esperando el siguiente ciclo. La imagen se desvaneció, la luz se apagó, los símbolos se debilitaron, y la voz mental regresó,
suave, solemne. Inevitable, no fuimos perdidos, fuimos conservados, y ahora el ciclo vuelve en la tierra, tembló bajo mis pies. Un retumbo profundo recorrió toda la cámara. El aire se volvió denso como agua. El ser emitió un destello de luz desde el pecho en un pulso de vida, un latido. El disco descendió como si una energía invisible lo soltara. Al fin, mi quid ali, inmóvil. Mientras comprendía algo que me atravesó como una herida, otras cámaras estaban despertando, otras estructuras estaban respondiendo. No era un fenómeno local, era global, sincronizado, subía a la superficie con el corazón acelerado. El desierto estaba quieto, demasiado quieto. El viento había desaparecido. El cielo tenía un brillo extraño, casi metálico, y en el horizonte una columna de luz, perfectamente vertical, silenciosa, extendida hacia el cielo como un faro antiguo. El mismo símbolo que había visto en las proyecciones. La señal del retorno. Esa noche, escribí la última página de mi diario. La civilización que desapareció hace 4.0 años, nunca desapareció. Durmió, no en ruinas, sino en memoria. No en muerte, sino en preservación. Se escondieron dentro de la tierra, esperando la señal que reabriría el ciclo. Y esa señal ya llegó. No estamos descubriendo su historia, estamos entrando en ella. Mientras cerraba el cuaderno, la tierra vibró de nuevo, débil, distante, pero constante, como una respiración compartida por todo el planeta. Su era nunca terminó, su era solo durmió. Y ahora, su era retorna.